Bueno, buenos días para todos. Cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, 30 de octubre del año 2023, de la didáctica del pensamiento matemático en la primera infancia. Les saluda el profesor Iván Padilla. El objetivo de este encuentro es explicarles un poco acerca de la actividad final que se va a realizar del segundo corte de esta asignatura. Les voy a compartir un momentito la pantalla para que se den cuenta de algo. Un momentito. Un momento. Si logran ver mi pantalla compartida. Si la pueden observar, la pantalla compartida. Un documento de Word que aparece, si lo ven. Sí, profe. Ok, bueno, entonces aquí les voy a mostrar un poquito las fechas. Ustedes saben que hoy es 30 de octubre. Luego se viene el 6 de noviembre, que es lunes festivo, y luego se viene el 13 de noviembre, que también es lunes festivo. Entonces, debido a esos lunes festivos, pues ya solamente nos queda explicar esta actividad que tiene fecha de entrega el 14 de noviembre. Entonces, para que vayan programándose, esta actividad final que les voy a explicar hoy es para el 14 de noviembre. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad final de la cual les voy a estar, pues, hablando en esta mañana? Tiene que ver con esta planeación de clases. Normalmente cuando nosotros vayamos a realizar una clase, bien sea de matemáticas, de español, de sociales, de naturales, de inglés, cualquier materia que nosotros queramos dictar en el colegio, siempre tiene que ir ligado a una planificación. Esa planificación debe realizarse de manera coherente, de manera que podamos nosotros tener claridad acerca de qué es lo que nosotros vamos a enseñarle a nuestros estudiantes cuando estemos en el colegio. Normalmente pasa que muchas veces queremos hacer una clase y no tenemos una ruta clara para dónde es que nosotros vamos. Entonces solemos improvisar y lo que hacemos es de una u otra manera enseñar contenidos de cualquier área del conocimiento sin tener una ruta, por así decirlo, clara o concisa con respecto a cuáles son los resultados que esperamos nuestros estudiantes alcancen. Por ejemplo, si yo voy a enseñar la suma, si voy a enseñar la resta, si voy a enseñar la multiplicación, si voy a enseñar la división, yo debo tener claro qué espero alcanzar en mis estudiantes enseñándoles esos contenidos. Obviamente, para yo tener claridad de qué espero que logren mis estudiantes, yo necesito tener claro cuáles son los derechos básicos de aprendizaje, ¿verdad? Que yo espero de una u otra manera mis estudiantes alcancen, cuáles son los estándares básicos de aprendizaje que también espero mis estudiantes alcancen, cuáles son los objetivos que esperamos nuestros estudiantes, o mejor dicho, a partir de la implementación de esa actividad nuestros estudiantes alcancen. De ahí este formato que pueden observar ustedes, que como les digo, la fecha de entrega de esta actividad va a ser para el 14 de noviembre, es decir, más o menos en 15 días. Ustedes saben que hoy es 30 de octubre, entonces esta actividad va a ser para el 14 de noviembre, en 15 días. Los mismos grupos que se vienen trabajando. Entonces la idea es la siguiente. Usted va a elegir un tema, obviamente tiene que ser de matemáticas y tiene que ser un tema de la básica primaria. ¿A qué me refiero con que sea de la básica primaria? Tiene que ser un tema, bien sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado o quinto grado. Usted sabe que la básica primaria llega solamente hasta esos niveles. Entonces, tiene que elegir un tema de la educación básica primaria. En estos momentos nos vamos a centrar en alguno de estos temas porque digamos que existen más lineamientos, más documentos en los cuales nosotros nos podemos basar para tomar esos referentes de calidad. Entonces, tú lo primero que con tu grupo vas a hacer es que vas a pensar en un tema de la educación básica primaria. Obviamente tiene que ser un tema de matemáticas en el cual tú quieras
preparar una clase. Obviamente tiene que ser de ese tema de las matemáticas. Cuando yo hablo de tema de las matemáticas, obviamente estoy incluyendo, porque tú sabes que el pensamiento matemático, como les expliqué la semana pasada, aplica o o incluye 5 pensamientos. Pensamiento numérico, pensamiento métrico, pensamiento geométrico, pensamiento aleatorio y pensamiento variacional. O sea, usted va a elegir un tema de las matemáticas, puede ser de geometría, de estadística o de la misma matemática. Eso es lo de menos. Lo que importa es que sea un tema de matemáticas y que pertenezca a la educación básica primaria, ¿ok? Bien. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, a ver si nos hace el favor de, o sea, la imagen que mostró ahora mismo, mandarla al grupo para tener como esa referencia. Ah, claro. Permíteme un momento. Voy a compartir este documento al grupo de WhatsApp para que ustedes vayan viendo de qué yo les estoy hablando. Y ese va a ser el formato de clase que nosotros vamos a tener para eso. Eso es aquí. Aquí. Bueno, ahí les estoy mandando ese documento del formato de plan de clase. Bien. Entonces, con tu grupo, lo primero que vas a hacer es, vas a analizar acerca de qué temática vas a elegir. Luego de que ya tú definas qué temática vas a elegir, tú, obviamente, este formato vas a llenarlo de la siguiente manera. Docentes van a ir, pues, los nombres de ustedes, de los integrantes del grupo. Aquí en planeación de clases sería planeación de clases número 1, porque es la primera planeación de clases que van a hacer en relación a la enseñanza de las matemáticas. Área o asignatura, pues ya tú sabes que ahí va a ir matemáticas. El grado, pues debe ir alineado al grado en el cual ustedes van a hacer la enseñanza de ese contenido. Si es, por ejemplo, primero, si es segundo, si es tercero, si es cuarto, si es quinto, en fin. Pues aquí en estos dos que les voy a poner aquí en colorcito moradito, esos dos no es necesario llenarlos, porque eso ya es cuando, por ejemplo, aparecen, digamos que son clases que están relacionadas con de pronto un periodo o con las fechas, la fecha en que se inicia o que finaliza ese periodo. Entonces, esto que está en moradito no lo vamos a llenar, simplemente el área y el grado. En términos de los referentes de calidad, pues aquí aparecen estos tres que ya nosotros, bueno, estos dos principalmente, que ya nosotros hemos hablado durante el primer corte, que son los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Esos documentos ya yo se los compartí a ustedes en algún momento. Entonces, esos derechos básicos de aprendizaje que yo les compartí en algún momento, que están por grado, ustedes van a elegir a qué derechos básicos de aprendizaje apunta ese contenido de las matemáticas que tú vas a enseñar a través de la planificación de esta clase. Por ejemplo, si tú elegiste la suma o la resta de números naturales y esa contenido que elegiste fue para el grado segundo, usted se va a los derechos básicos de aprendizaje de segundo, yo les vuelvo a compartir este documento y tú vas a escribir aquí cuáles serían esos derechos básicos de aprendizaje que van ligados a ese contenido que tú de una u otra manera quieres enseñar a través de la planificación de esta clase. Lo mismo ocurre para los estándares. Acuérdense de algo muy valioso que yo les dije durante el primer corte, les dije, los estándares básicos de competencia se hacen por ciclos, los derechos básicos de aprendizaje se hacen por grados. Miren, de hecho, se los voy a mostrar enseguida para que recuerden de qué les estoy hablando. Mira, si yo me voy aquí, por ejemplo, ay, perdón, aquí tomé el que no era. Por ejemplo, me voy a ir a los estándares, estándares básicos de aprendizaje. Los estándares básicos de aprendizaje, aquí están, mira, yo este documento se lo vuelvo a compartir. Ellos están por ciclos. Obviamente tú tienes que buscar en los estándares de matemáticas. Vamos a ver dónde están. Mira, aquí están. Estándares básicos de competencia en matemáticas. Comienza desde la página 46. Entonces, usted se va
Permítanme aquí. Usted se va a la página 46. Vámonos por acá, página 46. Estándares básicos de competencias en matemáticas. Y también esto aparecía por ciclos. Les voy a mostrar enseguida en qué página están los ciclos de los estándares básicos de aprendizaje en matemáticas, para que sepan enseguida la página donde deben buscar de este documento. Permítanme aquí, se los busco. Porque los estándares están denotados por ciclos. O sea, cuando hablo ciclos, primero a tercero, cuarto a quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno. Aquí, mira, estos son los estándares básicos de aprendizaje. Aquí está el ciclo de primero a tercero. Entonces, por ejemplo, si tú eliges un contenido que está en el grado segundo y tú quieres identificar qué estándares, por así decirlo, buscan de una u otra manera desarrollarse a través de ese contenido que tú elegiste, tú tienes que irte aquí. Mira, todos estos son los estándares. Y estos son los estándares del pensamiento numérico, estos son los estándares del pensamiento espacial y sistema geométrico, estos son los estándares del pensamiento métrico, del pensamiento aleatorio, del pensamiento variacional. O sea, ya eso está definido. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, por ejemplo, lo más probable es que ustedes elijan un contenido de primero a tercero. Entonces, esto está ubicado en la página 80. Entonces, digamos que tú elegiste, qué sé yo, las figuras geométricas, por ponerte un ejemplo. Es el contenido que tú vas a enseñar. Entonces, tú vas a identificar qué estándares, de una u otra manera, se van a desarrollar a partir de la enseñanza de las figuras geométricas en el grado segundo. Y eso es lo que vas a escribir en este formato, donde dice estándares básicos de competencia. Aquí, esto te lo voy a señalar ahora mismo en rojo. Eso, ahí es donde usted va a redactar cuáles son los estándares que de una u otra manera se van a desarrollar a través de la enseñanza de ese contenido. Para eso tienes que irte a este documento que se llama estándares. En la página 80, que están los estándares de primero a tercero, tú identificas. Obviamente, si es las figuras geométricas, los estándares tienen que estar aquí en las descripciones del pensamiento geométrico. Si es pensamiento numérico, tienen que estar aquí en las descripciones del pensamiento numérico. Si es pensamiento aleatorio, tiene que estar aquí en las descripciones del pensamiento aleatorio. La idea es que, pues, obviamente, usted identifique a qué estándar apunta ese contenido que, pues, usted desea enseñar, teniendo en cuenta los referentes de calidad. Lo mismo tú vas a hacer con los derechos básicos de aprendizaje. Mira que aquí te aparece derechos básicos de aprendizaje. Aquí en esta parte que te voy a señalar con rojito, vámonos al documento de los derechos básicos. Está por acá. Derechos básicos de aprendizaje. Tú sabes que los derechos básicos de aprendizaje, estos ya no son por ciclos, sino que son por grados. Entonces, de matemáticas. Por ejemplo, estamos hablando que tú vas a elegir un contenido del grado segundo. Entonces, que ellos empiezan por el grado primero. Mira, el grado primero tiene uno, dos. Vamos a ver cuántos derechos básicos de aprendizaje tiene el grado primero. Tiene alrededor de, tiene 10, mira, tiene 10 derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Pero estamos diciendo que, por ejemplo, tú vas a elegir es un contenido del grado segundo. Entonces, tú tienes varios derechos básicos de aprendizaje, entonces tú tienes que identificar ese contenido de las matemáticas que tú deseas enseñar, que hace parte de la planificación de una clase, a cuál derecho de aprendizaje apunta. Por ejemplo, si apunta al primero, si apunta al segundo, si apunta al tercero, si apunta al cuarto, al quinto. Vamos a ver cuántos derechos tiene segundo. El derechos básicos de aprendizaje de segundo son 11 derechos básicos de aprendizaje. Obviamente no estoy diciendo que tú tengas que elegir el grado segundo, eso depende de cuál sea el contenido que tú deseas elegir. Y de pronto con esto repito, para las personas que apenas vienen llegando, lo que yo decía ahorita era que nuestro trabajo final es planear una clase basándonos en los referentes de calidad, o sea, una clase sin improvisaciones. Este es el formato de cómo se planea una clase. Repito, aquí tienen que colocar el área o asignatura, que es matemática. Aquí tienes que poner el grado que tú elijas. Lo que está en moradito, periodo y las fechas, pues eso lo vamos a omitir, porque eso ya es cuando uno hace la planificación de una clase en el día a día. Entonces simplemente va a ser una clase para que conozcan el formato. Luego de eso, donde dice referentes de calidad,
aquí van a colocar los estándares, ¿verdad? A los cuales apunta ese contenido que ustedes van a enseñar. Lo mismo estos derechos básicos de aprendizaje. Esta parte que dice aquí, las metas de aprendizaje, vamos a colocarla en azulito. Digamos que yo no profundicé mucho en ella cuando estábamos durante el primer corte. Yo me basé más en los estándares y en los derechos básicos de aprendizaje, que son documentos un poco más robustos, por así decirlo, más utilizados al momento de cuando uno hace una planificación curricular. Entonces, eso ahí donde dicen metas de aprendizaje, no lo vamos a llenar, ¿vale? Entonces, solamente vamos a llenar los estándares y los derechos básicos, que eso es lo que más se utiliza al momento cuando hablamos de términos de calidad, estamos planificando una clase. Entonces, las metas de aprendizaje, eso no lo vamos a llenar. Vamos a basarnos solamente en los estándares y en los derechos básicos. Me conformo con que identifiquemos eso. Vale, entonces, después de que nosotros identificamos los derechos básicos de aprendizaje, los estándares, ¿verdad? Y el contenido que queremos enseñarle a nuestros estudiantes, vamos a hablar de los 3 momentos que conforman una clase. Cualquier clase que usted desee desarrollar con sus estudiantes se descompone en 3 momentos. Esos momentos son el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, en este apartado que aparece aquí, de este formato que les voy a compartir, usted va a colocar cómo llevaría a cabo cada uno de estos momentos. Por ejemplo, hablemos del inicio. El inicio, ¿qué dice? Aquí está su definición. Miren, es el momento de exploración que propone la revisión de los saberes previos, intereses y necesidades de los estudiantes a través de actividades motivantes. Tú ahí vas a colocar cómo harías el inicio de tu clase, teniendo en cuenta que les voy a dar algunos tips, igual va a quedar grabado para que recuerden al momento de cuando lo estén haciendo. Cuando nosotros vamos a hacer el inicio de nuestra clase, sobre todo una clase de matemáticas, siempre debe ser de una forma que motive al estudiante a aprender ese contenido de las matemáticas. Por ejemplo, si tú vas a enseñar las figuras geométricas, tú debes tener claro de mostrarle al estudiante de una u otra forma cómo puede él encontrar las figuras geométricas en su vida cotidiana. La vez pasada que hablábamos del ejercicio del bloque, que el salón de ustedes, de allá en la sede de Sabana Larga, está compuesto por muchos bloques. Y esos bloques de una u otra forma tienen forma, valga la redundancia, de una figura geométrica. En este caso es la figura geométrica que corresponde a un rectángulo. Obviamente un rectángulo con sólido, porque los bloques que hacen parte del salón de clases de ustedes en la sede de Sabana Larga son bloques que tienen forma rectangular, pues que están compuestas de volumen, porque son sólidos. Si no, no serían bloques. Entonces, siempre tratar de relacionar lo que quieres enseñar, ¿verdad? A través de preguntas problematizadoras. ¿Qué son, por ejemplo, preguntas problematizadoras? Si tú quieres enseñar las operaciones básicas, tú puedes hacerle preguntas a los estudiantes de las que relacionen las operaciones básicas, de manera que si las operaciones básicas no existieran o no tuvieran auge, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos hacer? Situaciones como, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo, qué sé yo, un billete de 50.000 pesos o de 20.000 pesos o de 10.000 pesos, porque estamos hablando de niños aún, 5.000 pesos? Y yo voy a la tienda, ¿verdad? Y compro y me gasto, qué sé yo, 2.700 pesos. Y entonces, como yo no sé restar o no conozco de la operación sustracción, no voy a tener de pronto conocimiento de cuánto va a ser el vuelto que me tienen que devolver si yo pago con un billete de 5.000 pesos. Entonces, todo comienza ahí a través de algo que nosotros le llamamos el diálogo socrático. Me gustaría que en este inicio ustedes lo abordaran a través del diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Por ejemplo, que yo aquí veo conectada a Eileen, que yo le pregunto algo a Eileen, le digo, Eileen, si yo tengo, por ejemplo, un billete de 50.000 pesos, ¿verdad? O de 5.000 pesos, no me voy a ir tan lejano porque son todavía niños, 5.000 pesos. Y voy a la tienda, por ejemplo, y me gasto en 3.500 pesos. ¿Qué operación matemática tú crees que me ayuda a mí a saber cuánto de dinero me tienen que devolver? ¿Vale? Entonces, Eileen me responde, de pronto la operación que yo tengo que hacer es, qué sé yo, Eileen dice la Una, resta.
Eileen dice la resta. Entonces, a partir de la operación que Eileen identificó de cómo me ayuda, por así decirlo, a resolver ese problema, yo le puedo plantear otras preguntas a Eileen. Yo le puedo decir, bueno, Eileen, y tú esos 5.000 pesos, si lo quieres restar con 3.500 para saber cuánto de dinero te queda, ¿cierto? En ese contexto en el que estamos hablando, que está relacionado con la operación resta, ¿cuál sería el algoritmo matemático o cómo es el algoritmo matemático que se tiene que seguir cuando nosotros vamos a hacer una resta? Y sobre todo, acuérdense ustedes que no es lo mismo restar 48 menos 37 que restar 5.000 menos 3.500. Porque cuando tú vas a restar 5.000 menos 3.500, ¿qué pasa? Está la parte del cero arriba en el minuendo. Entonces, que las partes de la resta son minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces, si usted va a restar, ¿verdad? No es lo mismo restar cuando en el minuendo tiene ceros que cuando no tiene ceros en el minuendo. Se lo voy a mostrar de una manera muy rápida, mira, aquí en el tablerito. Esta aplicación que se llama Hydro, por si ustedes de pronto algún momento quieren explicar de forma virtual, pues es un tablero que ayuda a explicar matemáticas. Mira, tú por ejemplo, si tú tienes 3.500, perdón, habíamos dicho de 5.000, aquí cambia el trasfondo de cómo se enseña la resta. Porque si tú tienes 5.000 pesos y esos 5.000 pesos los quieres restar con 3.500, ¿verdad? Que es una operación que le ayuda a ese muchacho a saber cuánto dinero le queda, ¿cierto? En esa compra. Eso es una resta. Sí, vale, es una resta, pero la forma en cómo se resta, cuando en el minuendo hay ceros, cuando hablo del minuendo hablo del número mayor. Y tú sabes que el segundo se llama sustraendo. Y tú sabes que el resultado se llama diferencia. O sea, el algoritmo de cómo se resta esto es muy diferente a, por ejemplo, si colocamos 98 restado con, qué sé yo, 65. La forma en cómo se resta aquí es muy diferente. Obviamente, ambas son restas y en ambas el resultado debe ser un resultado menor a, por ejemplo, el minuendo. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que en esta operación tú tienes que tener en cuenta la noción de que 0 menos 5 eso no se puede restar. O sea, este 0, tú a 0 no le puedes quitar 5 en el conjunto de los números naturales. Eso no se puede. Entonces, tienes que prestarle al vecino. Entonces, esa es otra parte conceptual que hace parte del algoritmo de la resta, de cómo restar cuando, por ejemplo, el número de arriba, que se llama minuendo, es menor que el número de abajo. Entonces, son muchas preguntas que nosotros pudiéramos hacerle a nuestros estudiantes antes de comenzar una clase. Toda clase, siempre que es la parte aquí que va en el inicio, que ustedes van a colocar cómo sería esa revisión de los saberes previos, cómo motivar al estudiante a aprender ese contenido que tú desees enseñar, ¿cierto? Siempre tiene que ser un inicio que de una u otra manera le muestre al estudiante la importancia de aprender ese contenido que tú vas a enseñarle. Entonces, eso que está ahí donde dice inicio, que dice momento de exploración, ya les estoy diciendo qué es lo que deben ustedes colocar ahí, la forma en cómo motivan al estudiante, de pronto si les van a hacer preguntas, cuáles van a ser las preguntas, cuáles van a ser esos problemas, porque tú el inicio de una clase no necesariamente la puedas iniciar con preguntas acerca de los saberes previos. Por ejemplo, si vas a enseñar la multiplicación de dos cifras o de una cifra, un saber previo, por ejemplo, puede ser preguntarle a los niños las tablas de multiplicar. Ese es el más claro ejemplo de saberes previos. Si yo voy a enseñar la multiplicación de dos cifras, de una cifra, una manera de identificar si el estudiante está preparado o no para el abordaje de ese contenido es preguntando las tablas de multiplicar. Ahí estamos hablando de saberes previos. Pero ya cuando hablamos de intereses, necesidades de los estudiantes a través de actividades motivantes, es cuando le mostramos a nuestro estudiante, ¿cierto? Ese contenido que queremos enseñarle, cómo es útil para la vida. Entonces, eso es lo que ustedes escribirían aquí en el inicio. El abordaje de los saberes previos y también el tipo de problemas o el tipo de preguntas que le harían al estudiante a partir del contenido que van a enseñar, que de una u otra manera va a motivar a que él tenga interés por aprender ese trabajo o ese contenido que usted pues le va a enseñar en lo que tiene que ver con el área de matemáticas.
El segundo momento ya es el desarrollo. El desarrollo, obviamente, es el que está en el centro. Es el momento más, digamos, fuerte de la clase. En el desarrollo, ¿qué se hace? Obviamente, se hace el abordaje de la clase, se hace el abordaje de, del contenido, por así decirlo, de forma explícita que tú decidiste elegir, ¿verdad? Para eh, este formato de clase que nosotros estamos hablando. Aquí dice algo muy interesante que dice el momento de estructuración que propone el desarrollo de diversas actividades, bien sea individuales y de trabajo cooperativo, para que los estudiantes asimilen, acomoden y transformen sus estructuras de pensamiento con la realimentación permanente del docente, de tal manera que alcancen los aprendizajes propuestos en los referentes de calidad definidos para la clase. El docente debe utilizar técnicas e instrumentos para registrar la observación de trabajo de los estudiantes, tales como guías de observación, registros anecdóticos, diarios de clase, diarios de trabajo, escuela de actitudes, entre otros. Prácticamente les voy a explicar qué es lo que va a ir en ese desarrollo. En ese desarrollo va prácticamente eh, desglosar, por así decirlo, desglosar de forma explícita el contenido que usted va a enseñar. Si usted va a enseñar la suma, usted va a describir ahí la forma en cómo va a enseñar la suma, las actividades que le vas a colocar a los estudiantes, las evaluaciones que le vas a colocar al estudiante, si van a hacer actividades individuales, si van a hacer actividades de forma colaborativa, los instrumentos que usted va a utilizar para evaluar ese contenido que tú vas a enseñar. Eso es lo que se tiene que colocar ahí en el desarrollo. Desglosar de manera explícita el contenido. Ahora, aquí usted se puede ayudar de algo muy importante, sobre todo en esa parte de las actividades que vas a poner. Por eso yo les decía que iba a ser muy útil todo lo que hasta este momento hemos hecho. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el OVA, el objeto virtual de aprendizaje, que utilizaron Canva, que utilizaron Genially, que utilizaron EducaPlay, ustedes plantearon muchas actividades que eran interactivas. Eso es lo que va aquí en esta parte que se llama el desarrollo. El desarrollo es la explicación del contenido que usted va a enseñar y aparte de la explicación de ese contenido que vas a enseñar, las actividades que tú vas a evaluar, bien sea de manera colaborativa, de manera individual, de manera participativa, porque tú sabes que, por ejemplo, las únicas formas de evaluación no son de forma escrita, también son de forma oral. Entonces, todo eso debe quedar condensado en el desarrollo de la clase. ¿Dónde va a ir todo eso, profesor? Aquí en este apartado que te estoy señalando. Ese va a ser el apartado en términos de extensión más largo, porque ahí usted va a detallar completamente cómo va a dar su clase. Prácticamente eso va, cómo tú vas a enseñarle a los niños, en este caso, el contenido de las matemáticas que tú decidiste tomar de acuerdo a los intereses propios tuyos y de acuerdo a la linealidad que tiene eso con los documentos de calidad, que son los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, quisiera saber si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta acerca del primer momento que se llama inicio y el segundo momento que se llama desarrollo. Ya después vendría el último momento, que es el último momento, que es el cierre. Pero quisiera saber si de pronto alguien hasta este momento tiene alguna pregunta de qué debe ir aquí en el inicio y qué debe ir aquí en el desarrollo. Sería importante que en este momento me dijeran, pues para tener claridad acerca de si me van entendiendo lo que estoy diciendo. Esos son los dos momentos, inicio y desarrollo. Bueno, el último momento se llama cierre. ¿Qué es el cierre, profesor? Literalmente el cierre es no dejar la clase escueta. ¿Qué significa dejar la clase escueta? Que, por ejemplo, tú terminaste de explicar la clase y listo, ya, chao, nos vamos todos para la casa, dejamos la clase así. No. El cierre de una u otra manera propone que se haga una evaluación de lo trabajado en la clase. Puede ser de forma oral, puede ser de forma escrita, puede ser de forma práctica. ¿A qué se refiere de forma práctica, de forma escrita o de forma oral? Por ejemplo, de forma escrita, que tú le dejes a los estudiantes una tarea, ¿cierto? Que el cierre sea, por ejemplo, dejarle un trabajo escrito a los estudiantes, una tarea. De forma oral,
que tú comiences a hacerle preguntas a los estudiantes de todo lo condensado, ¿verdad? Todo lo condensado o todo lo hablado durante la clase. Ahí se presta mucho de pronto hacerlo a través de un debate, a través de una ponencia, a través de un panel, a través de una exposición, ¿verdad? Eso podría ser una manera de hacer el cierre de forma oral en el cual se pueda de una u otra manera evidenciar que todo fue claro a través de preguntas que se le hacen al estudiante que están relacionados con todo lo que se desarrolló durante la clase. Tú dirás, profe, pero ¿será que en una solita clase yo puedo hacer inicio, desarrollo y cierre? Puede que sí, como puede que no. Todo depende. Porque qué tal que tú, por ejemplo, la planificación de tu clase, tú no la hagas pensando para enseñar ese contenido, no lo hagas pensando de pronto en una clase, sino que lo hagas pensando en 2 sesiones, 3 sesiones. Entonces, de pronto en la primera sesión abordaste el inicio y el desarrollo. En la segunda sesión seguiste abordando también el desarrollo con actividades que le colocaste al estudiante y ya de pronto en la tercera sesión también abordaste el desarrollo, pero también hiciste un cierre. Y el cierre lo hiciste, por ejemplo, a través de un panel o a través de una mesa redonda donde los estudiantes, tú pudiste evidenciar a través del mismo lenguaje que te evidenciaban ellos, si fue claro o no, por así decirlo, ese contenido que se estaba de una u otra manera enseñando. De forma escrita también, de forma escrita también se puede hacer. Por ejemplo, a través de relacionados con em, ese contenido, pues que usted está. Me gusta mucho en el cierre y les voy a dar unas estrategias que nosotros pudiéramos utilizar para dejar claridad si de pronto un estudiante entendió o no entendió. Y es, por ejemplo, la técnica del semáforo. ¿Cuál es la técnica del semáforo? Tú sabes que el semáforo se desprende en 3 luces: la luz roja, la luz verde y la luz amarilla. Sabemos o tenemos mucha claridad que, por ejemplo, cuando estamos hablando de medios de transporte, que nosotros vayamos en el medio de transporte, porque si tú eres peatón, la forma en como tú concibes el semáforo es el antónimo de si tú eres, por ejemplo, el que va en el medio de transporte. Para un peatón, la luz roja es lo contrario a lo que para alguien que va manejando un carro o una moto es la luz roja. Pero asumámoslo como que el semáforo verde, cuando a ti te dicen, le di luz verde, ¿cierto? Luz verde, pues lo pudiéramos asociar a ese tipo de estudiantes que de una u otra forma presentaron total claridad acerca de ese contenido que se estaba enseñando. Entonces, semáforo, por ejemplo, el verde. ¿Qué significa el verde? Que tú tienes total claridad acerca de lo que el profesor enseñó de ese contenido de las matemáticas. Ese es el semáforo en el caso de la luz verde. Amarillo, que de pronto entendiste, ¿sí? Entendiste, pero hay algunas cosas que tal vez no fueron totalmente claras acerca de ese contenido de las matemáticas. Bien, listo. Y el semáforo, en el caso de la luz roja, es que definitivamente usted tiene muchas dificultades o no entendiste nada acerca de lo que se estaba enseñando. Entonces, la técnica del semáforo, por ejemplo, puede hacer parte de estas estrategias de cierre, en la cual nosotros de una u otra manera podemos evidenciar si el estudiante entendió o no entendió lo que nosotros estamos hablando. Como les digo, el cierre usted lo puede hacer de muchas formas, de una forma práctica como esa, de una forma escrita, que sea dejándoles un trabajo, explicándoles qué se va a hacer en el trabajo, o de pronto hacerlo de forma oral, que es haciendo un debate o mesas de trabajo en la cual de una u otra manera se puede evidenciar si el estudiante entendió o no ese contenido de las matemáticas. Lo que importa es que cuando uno dé una clase, no dejen la clase como muy abierta, ¿sí? Sino que haya un cierre, que si usted enseñó la suma, haya un cierre. Si usted enseñó la resta, haya un cierre. Si usted enseñó la multiplicación, haya un cierre. O sea, la idea es no dejar eso abierto. Y eso lo conforma el cierre. Bueno, aquí hay alguien que tiene una pregunta. Adelante. ¿Quién tiene pregunta? Vi que alguien levantó la manito, pero no sé si es que tiene alguna pregunta o no. Entonces,
Bueno, mientras ahí de pronto si esa persona quiere o nos desea decir algo, el cierre es eso. O sea, no dejar la clase pueda terminar. Por eso se llama cierre. O sea, no es una buena clase que, por ejemplo, tú expliques la suma y pongas una actividad en clase y listo, ya, se acabó la clase. No, siempre debe haber un cierre de la clase, ¿cierto? Que te pueda mostrar a ti como profesor si el estudiante entendió o no entendió, pues, ese contenido de las matemáticas que tú estabas enseñando. Bueno, entonces, después de que se hace el cierre, por ejemplo, aquí hay un momento que es el momento de refuerzo. Este momento de refuerzo, digamos que tampoco lo vamos a llenar. Yo lo que no voy a llenar, yo se los he dicho en el video. Les dije que el periodo y las fechas, eso no. Que las metas de aprendizaje tampoco. Esto del refuerzo no, porque digamos que ustedes van a hacer la preparación de una sola clase. Entonces ya el refuerzo es algo de cuando tú le colocas actividades a los estudiantes con el fin de afianzar aprendizajes alcanzados. Pero ya de pronto esto se aplica cuando van más sesiones de clase, una, dos, tres sesiones, cuatro sesiones de clase, o cuando esta planificación curricular va alineada a más de una sesión. Como ustedes apenas van a hacer en una sesión de clase, que es esta clase que van a preparar, no tiene sentido como tal como colocar un refuerzo. Y además que de pronto esto no lo vamos a aplicar, pues obviamente no están ustedes haciendo aún sus prácticas pedagógicas, sino que el objetivo de hacer esto es que ustedes se vayan empapando con el formato. Que sepas que cuando vayas a hacer una clase debe haber inicio, desarrollo y cierre. O que debes tener en cuenta los referentes de calidad. Entonces, esa parte del refuerzo no lo vamos a llenar. Y lo último, sí lo vamos a utilizar. Estas dos de acá. Estas dos son claves. Y antes de ir con la evaluación formativa, me voy a quedar con los recursos. Recursos y materiales de estudio. ¿Usted qué va a colocar ahí en recursos y materiales educativos? Todo lo que tú utilizaste para la enseñanza, perdón, de ese contenido. Si utilizaste diapositivas, si utilizaste juegos, si en caso tal de que hayas utilizado juegos para llevar a cabo el desarrollo de la clase, colocar el enlace de los juegos, de pronto colocar un screenshot, una captura de pantalla, donde se muestre cuál es el juego con el cual tú vas, por así decirlo, a enseñar ese contenido o vas a tener como referencia, porque no necesariamente un contenido de las matemáticas nosotros lo enseñamos solamente basado en el juego. Tú sabes que las matemáticas tiene su parte formal. La matemática es formal, es una ciencia formal. Hay un momento donde tú enseñas el contenido. Obviamente, tú te basas en el juego, tú te basas en la didáctica, tú te basas en la lúdica, de pronto para afianzar ese contenido o para mostrarle al estudiante cómo puede ser útil ese contenido en la vida cotidiana. Entonces, aquí donde dice recursos y materiales educativos, usted va a colocar ahí, va a ser muy explícito en todos los recursos que utilizaste o que vas a utilizar para llevar a cabo el desarrollo de tu clase. Pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos virtuales, digitales, todo depende cómo tú, por así decirlo, te sientas cómodo para eh, enseñar ese contenido de las matemáticas. Y por último, nos vamos a centrar en la evaluación formativa. Normalmente, cuando nosotros hacemos evaluación formativa, simplemente nos quedamos a veces con la parte de la autoevaluación. Es muy claro, por ejemplo, ustedes son estudiantes. Ustedes cuando eh, hay momentos claves durante el semestre, creo que durante el primer corte, los colocan a autoevaluar a los profesores y les colocan una serie de criterios, ¿verdad? Con los cuales ustedes evalúan a los profesores que les dan clases. No, el profesor Iván le colocamos un 2 en este ítem, le colocamos un 4, le colocamos un 3, en fin, ustedes comienzan a colocar y comienzan a autoevaluarse ustedes como estudiantes, ¿cierto? A evaluar al profesor, que en este caso, eh, a evaluar más bien, a evaluar al profesor, que en este caso les está dando esas clases. Pero digamos que esa no es la única manera de evaluar. Tú no necesariamente, como estudiante, es válido que evalúes al profesor. Es válido también que te evalúes a ti misma, ¿cierto? O que el mismo profesor te evalúe a ti, que lo hace siempre de manera formativa a través de esas actividades que te coloca. Entonces, miren que hay varias maneras de evaluar. Por ejemplo,
está la parte de la autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Técnicas e instrumentos utilizadas para valorar el propio aprendizaje. Entonces tú ahí tienes que ser descriptivo de cómo tú puedes lograr que un propio estudiante se autoevalúe. De pronto a través de un cuestionario, puede ser, de pronto a través de un ensayo, de pronto a través de preguntas que tú le hiciste en la clase. O sea, tienes que colocar cuáles son las técnicas e instrumentos que tú vas a utilizar para que el estudiante se autoevalúe. Eso es muy importante y eso es clave, porque tú como profesor, sabiendo qué es lo que considera el estudiante de cómo fue su desempeño durante el desarrollo de la actividad, tú vas a tener mucho conocimiento de cómo se sintió él. El sentir propio del estudiante está en la forma en cómo él se autoevalúa. Por ejemplo, un estudiante puede autoevaluarse diciendo, yo estuve muy distraído en la clase, debo mejorar. Pero eso también implica que el profesor tome acciones con respecto a eso. Por ejemplo, ¿por qué mi estudiante estaba distraído en la clase? ¿Qué hice yo como profesor o qué no pude alcanzar yo como profesor que tal vez mi estudiante no pudiera concentrarse lo suficiente en la clase? Entonces, todos estos procesos de evaluación formativa hacen parte de la cualificación del mismo profesor para mejorar lo que él está haciendo. Entonces, aquí usted en este formato de clase, en autoevaluación, tú tienes que colocar cuáles son las técnicas que vas a utilizar para que el estudiante se autoevalúe. Si de pronto son preguntas que vas a hacerle, si de pronto vas a hacer un cuestionario, si de pronto que hagan un ensayo acerca de su desempeño académico, usted verá cuál es la mejor opción que tiene para que el estudiante se autoevalúe. Pero la autoevaluación no es la única manera de evaluar formativamente. También está la coevaluación. ¿Qué es la coevaluación? Son técnicas e instrumentos utilizadas para valorar el aprendizaje entre pares. ¿Qué significa entre pares? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son pares? Aquí son pares Brady, Daniela, Gabriela, Eileen, Girley, Kylie, Lauren, María Camila, Rosa, Sharon, Valentina, Jarlis, Jessica y Yusef. Todas estas personas que yo acabo de leer son pares entre sí. ¿Y por qué son pares entre sí? Pues porque son estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en educación infantil. Yo no soy pares con ustedes. ¿Por qué yo no soy par con ustedes? Pues porque yo soy el profesor. Así como existen otros profesores que les están dando clase a ustedes durante este tercer semestre, que son pares míos, que por ejemplo quisiéramos evaluar el desempeño de las estudiantes de licenciatura en educación básica infantil o en educación infantil durante el tercer semestre. El profesor Iván se reúne con los profesores que le dictan clases a ustedes y vamos a evaluar el semestre en sí en cuanto al desempeño de las estudiantes y de nosotros como profesores acerca de qué hicimos para que las competencias y habilidades de esas estudiantes se hicieran mejor. Entonces, ¿qué significa la coevaluación? Que tú, por ejemplo, puedes fomentar en trabajos que sean grupales. Por ejemplo, digo, vamos a armar grupos, vamos a colocarnos en grupos de 3. Brady, Daniela y Gabriela van a conversar entre sí acerca de cómo fue su desempeño de pronto en esta unidad que estamos nosotros enseñando. Eileen, Girley y Kylie van a hacer otro grupo. Lauren, María Camila y Rosa van a ser otro grupo. Sharon, Valentina y Jarlis van a ser otro grupo. Jessica, Yuset, Harold, Roberto van a ser otro grupo. Entonces, ¿qué significa la coevaluación? Cuando tú, entre tus pares, te reúnes y comienzas de una manera u otra a discutir acerca de cómo fue el desempeño mío, particularmente durante el aprendizaje o en la enseñanza de tal contenido de las matemáticas. Entonces, a mí me gusta mucho la coevaluación, porque la coevaluación de una u otra manera sirve para que tú te des cuenta cómo fue tu desempeño en contraste con el desempeño de otros pares que también estuvieron en ese punto, como estabas tú recibiendo una clase, y pues te pueda servir para que quede de una manera mucho más robusta o sustentada, pues tu aporte o tu desempeño en esa clase. Entonces, aquí en coevaluación, usted va a colocar qué técnica e instrumento va a utilizar para evaluarse entre pares. De pronto colocas grupos de trabajo, mesas redondas, porque otra manera es que la coevaluación no se haga por grupos, sino que se haga a nivel general entre los pares. Que tú, por ejemplo, digas, bueno, yo me voy a salir del salón de clases, tú como profesora,
quédense nada más ustedes en mesa redonda y discutan acerca de cómo fue su desempeño durante esta unidad pues, que yo estaba enseñando como profesor. ¿Cierto? La coevaluación no necesariamente quiere decir que, que, por ejemplo, se haga por grupitos de 3 o grupitos de 4. La coevaluación la puede hacer también todo el grupo. Entonces, ¿qué estrategia o qué técnica vas a utilizar para fomentar a la coevaluación? Y por último está la heteroevaluación. Son 3 tipos de evaluación. Autoevaluación que te evalúas tú mismo, coevaluación que te evalúas entre pares y la heteroevaluación que son técnicas e instrumentos utilizados para valorar el trabajo individual y cooperativos de los estudiantes por parte del docente. Fíjate que en este caso la heteroevaluación va más ligada a ese rol que tengo yo como profesor para de una u otra manera evaluar el desempeño de ustedes. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? De pronto, no sé, a través de también una encuesta, a través de preguntas, a través de interrogantes, ¿cierto? A través de pronto de una rúbrica, porque tú también puedes heteroevaluar a través de una rúbrica. Tú tienes de pronto unos criterios que son participación, trabajo colaborativo o trabajo en equipo, trabajo individual, eh, por ejemplo, qué sé yo, buen uso de los apuntes o del cuaderno, porque estamos hablando también de niños, ¿cierto? Entonces, de pronto la única forma de evaluar no sería la participación o la expresión oral, sino también la parte escrita, que de pronto todo haya sido condensado en el cuaderno o en la libreta, ¿sí? Pero la heteroevaluación va más por parte del docente. Fíjate que aquí te lo dice muy claro. Son esas técnicas e instrumentos utilizadas para valorar el trabajo, bien sea individual y cooperativo, de los estudiantes por parte del docente. Es lo que tú como profesor valoras de tu estudiante, bien sea de forma individual como de forma colectiva, porque yo puedo evaluar de forma individual. Yo puedo decir que el desempeño de Sharon, por ejemplo, durante el semestre fue excelente, pero yo también puedo evaluar al grupo, porque yo no necesariamente fui nada más profesor de Sharon, fui profesor de Sharon, de Kylie, de Roberto, de Harold, de Bray, de todos. Entonces, la heteroevaluación no solamente yo la puedo hacer individual, sino que la puedo hacer colectiva. Puedo decir, este grupo de didáctica del pensamiento matemático en la primera infancia, de tercer semestre, debe mejorar en esto y esto. Así como también valoro esto y esto, que es una cosa que les voy a sugerir para cuando ustedes sean profesores. Y quiero abrir el paréntesis porque va muy ligado a la heteroevaluación. Cuando tú seas profesor y sobre todo estás hablando con niños, bueno, pueden ser niños, adultos, whatever, cualquiera, siempre valora inicialmente las cosas positivas de ese estudiante. ¿Por qué? Porque si tú valoras las cosas positivas que tiene ese estudiante y le dices cosas buenas, tal vez ese estudiante no va a sentirse tan mal cuando ya tú le digas las cosas que debe mejorar. Es muy diferente que tú llegues y digas, no, Gabriela es una estudiante ausente, tú eres un estudiante que no presta atención, tú eres una estudiante poca participativa, tú eres un estudiante que hace caritas cuando uno está hablando, tú eres una estudiante grosera, una estudiante que, si fuera por mí, perderías la materia. Te lo digo así directamente. O sea, tratemos siempre nosotros, al ser educador, de decirle las cosas positivas. Que si de pronto Gabriela tiene muchas cosas negativas, pero algo positivo de tener. O sea, siempre tratar de buscar algo positivo en ese estudiante al momento en que tú lo estás heteroevaluando, ¿cierto? Decirle, no, tú eres un estudiante que de pronto tienes una buena actitud, eres una buena persona, eres muy atento, tienes muchos valores, ¿verdad? Pero entrando en lo académico, te distraes mucho, no haces los trabajos a tiempo. Si fueras de pronto un poco más atento, pudieras de una u otra forma tener mejores resultados. Entonces, la idea de esto sería esa parte, que tú, por ejemplo, coloques qué técnicas o qué instrumentos vas a utilizar para autoevaluar, para que tus estudiantes se autoevalúen, para que exista el proceso de coevaluación y también la parte de la heteroevaluación. Y pues prácticamente ese sería el formato. Recuerden que lo único que no tienen que llenar son el periodo, las fechas. Si ustedes quieren, pueden borrar aquí donde dicen metas de aprendizaje, esto tampoco lo van a llenar, y donde dice refuerzo. El resto se tiene que llenar. Esto se va a hacer, me lo van a entregar
para el 14 de noviembre. 14 de noviembre sería la fecha en la cual ustedes me entregarían este trabajo. ¿Qué pasa? Como se vienen los festivos, pues la idea es que pudiéramos eso socializarlo, pero no se va a poder, porque ya pues se viene el festivo el 6 de noviembre y se viene el festivo el 13 de noviembre. Entonces no va a alcanzar el tiempo para que socialicemos eso, que ustedes me lo expongan, por así decirlo, porque me interesa mucho que este trabajo sea expuesto por ustedes, o sea, ustedes mismos lo expliquen. Pero ¿qué pasa? El 20 de noviembre, que ya nos volveríamos a ver, ese día yo voy a explicar es la parte del trabajo final, que ya es tercer corte, que es el artículo. Entonces miren lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer el trabajo, me lo van a entregar el 14 de noviembre, me van a enviar el formato ese lleno, bien, bien explícito, bien redactado, y les voy a dar hasta el 19 de noviembre, que es viernes, para que usted haga un video. Puedes usar esta misma app que graba. Si tú me pides el favor a mí, yo te doy mis credenciales. Yo no tengo ningún problema por darte mis credenciales de Teams y que puedas grabar con tus compañeros y explicar, ¿cierto? Lo que tú quieres, o mejor dicho, la sustentación de esta planificación de clase. Les voy a dar hasta el 19 de noviembre, que es domingo, para que tú expongas esto. O sea, me lo tienes que enviar el 14 de noviembre. Pero el 19 tienes que exponerlo, ¿cierto? ¿Por qué el 19 y no el 20? Porque ya el 20 que tenemos clase no va a dar tiempo porque hay que explicar ya el trabajo final del tercer corte, que es el boceto del artículo. Entonces, tú puedes usar esta aplicación que con mucho gusto yo te puedo dar mis credenciales para que grabes y te conectes y pues con tus compañeros eh, expongas la planificación curricular, así como hay otras aplicaciones que de pronto ustedes pueden utilizar para grabarse, por ejemplo, Zoom. Voy a escribírselas aquí en el chat. Zoom también, pues, es una forma o una herramienta que ustedes pueden utilizar para grabar y hacer la explicación de su clase. No les recomiendo utilizar Meet porque el Meet de la Universidad del Atlántico, usted conoce de pronto un amigo, una amiga, lo que sea que tenga Meet, acceso a Meet y si le permita grabar, pues con mucho gusto usted la puede hacer también. Pero el punto es que eso quede grabado para el 19 de noviembre, plazo máximo. Plazo máximo de mandarme este formato el 14. Plazo máximo de explicar o la sustentación de eso el 19. ¿Ok? Y ya con eso cerraremos el segundo corte. Y ya faltaría ya nada más la parte final de esta materia, que sería el boceto del artículo, que eso ya es la última actividad de cierre de la didáctica, que se haría para finales de noviembre y principios de diciembre, que es ya hasta cuando más se pueden montar notas. Yo les doy las instrucciones el 20 de noviembre y pues ahí ya cerramos lo que tenga que ver con esta asignatura. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Voy a pausar aquí la grabación para que no sea tan extenso el video, pues más o menos una hora.